Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Vamos a comenzar entonces nuestra segunda clase del quinto ciclo de educación cristiana. Vamos a orar al Señor para comenzar. David, por favor, llévanos hasta el trono de la gracia en oración. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito Dios, Creador de los cielos y la tierra, te adoramos a ti, Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que sea de bendición y para crecimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, mis queridos hermanos, vamos a entrar entonces a nuestro segundo tema de este quinto ciclo. Es el mismo objetivo de la clase anterior, es el mismo texto, que es el punto de partida. De tal manera amó Dios al mundo, que es un pasaje que no tiene límite para lograr comprender a plenitud, porque esa parte cuando dice de tal manera amó, pues nos va a remontar al principio. Cuando digo al principio, es ese espacio de tiempo que existe antes de la creación, donde realmente nadie puede, que digamos, decir, eh, aquí hay un punto eh, que podemos verificar en esa etapa de tiempo antes de la creación, porque eso solamente le corresponde a Dios. La Biblia lo llama el principio. Entonces, en ese principio, como ya vimos nosotros en la clase anterior, es donde Dios tiene un plan para crear, pero Dios también tiene un plan para redimir. Muchas veces hemos querido lograr conciliar esas dos cosas. ¿Cómo es que hay un plan para crear y un plan para redimir, para salvar? Les diré que hasta ahora nadie ha logrado decirlo con, con tanta saciedad, eh, el haber comprendido eso, porque por un lado Dios crea, hay un plan, Dios ejecuta. Por otro lado, hay un Dios que hace un plan salvífico. Y, y alguien podría decir, pero ¿por qué Dios crea algo que después le va a ocasionar problemas? ¿Por qué Dios crea algo que después tiene que juzgarlo? Alguien dijo que por ahí, si Dios hace las cosas de esa manera, entonces no hay para qué juzgar al hombre, entonces, si Dios lo creó así. Y hay muchas conjeturas que se pueden ir elaborando en torno a esto que no alcanzamos a comprender en toda su magnitud. A un Dios que en su amor crea, pero a la vez en su amor tiene un plan para salvar. El asunto es que para nosotros resulta ser incomprensible en cierto grado porque nosotros experimentamos el factor tiempo en nuestra humanidad. Para nosotros hay un ayer, para nosotros hay un hoy, para nosotros hay un mañana. Y en Dios no existe un ayer, para Dios no existe un mañana. Para Dios solamente existe el presente, el hoy. Entonces, entramos a otro dilema, quizás para la mente natural, eh,
donde hay dos atributos de Dios que entran a tallar, y esto ya entra a tallar desde antes de la creación, que es la justicia de Dios y el amor de Dios. Por un lado, si vemos que Dios le diera prioridad a la justicia y mandara al amor de vacaciones, entonces la historia sería de esta manera. Dios crea al hombre, Dios lo juzga y se acabó la historia. Pero en Dios no puede obrar la justicia indistintamente del amor, de la misericordia. Es por eso que, por un lado, Dios no puede pasar por alto el pecado de la humanidad en el sentido de que, como que Dios le dijera a Adán, bueno, Adán, yo sabía que tú ibas a pecar, pero hagamos de cuenta que no pasó nada. Ese Dios no puede obrar de esa manera. O sea, hay necesidad entonces de un juicio, y el juicio que corresponde es, pues, como dice Pablo en su teología paulina en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Y no es que Pablo haya inventado esto, sino que esto ya estaba escrito en la ley misma y en los salmos también, que el resultado del pecado es muerte, que nunca la maldición viene sin causa. Y es entonces, pues, que Dios hubiera obrado solamente por el lado de la justicia, se habría ocasionado entonces ya una historia distinta a la que conocemos. El hombre fue creado, el hombre pecó, el hombre fue juzgado y la historia se acabó. Entonces no tendríamos nosotros el Génesis hasta el Apocalipsis. No, es más, ni siquiera se habría prolongado la humanidad más allá de Adán y Eva. Ahí habría terminado la historia y habría sido una historia incluso hasta desconocida. Entonces es que allí en el principio, en la eternidad de Dios, es que obra el otro lado el otro lado de los atributos divinos. Eso se llama atributos ontológicos que corresponden al ser, solo al ser divino. Eh, Dios ama porque es un atributo de Dios amar. Nosotros amamos porque Dios transfirió de ese atributo para nosotros. Entonces es que en el amor de Dios es que Dios crea al hombre, el hombre falla, peca ante Dios. Hay un atributo que dice la paga del pecado es muerte, pero hay un atributo que dice, pero hay una alternativa, hay una solución. Y esa solución fue prácticamente elaborado en el principio, o sea, antes de la creación. El apóstol Pedro nos revela que esto sucedió antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo nos dice también que esto fue antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, Pedro dice que la expiación de Cristo en la cruz fue, fue antes de la fundación del mundo. Amén. 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 Bien, entonces, porque tenemos el atributo de la justicia y porque tenemos el atributo de la misericordia de Dios,
es que tenemos un plan de creación, un plan de salvación. Entonces, cuando nosotros leemos Génesis, entonces vamos a leer prácticamente la historia de un Dios que crea, la historia de un Dios que ama, la historia de un Dios que juzga y la historia de un Dios que salva. Ese es prácticamente lo medular en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. De tal manera que la ley, los profetas, los salmos, revelan todo este contenido y en el Nuevo Testamento podemos leer cuando los evangelistas dicen para que se cumpla la escritura, para que se cumpla lo que estaba dicho por el profeta, para que se cumpla lo que estaba escrito. Entonces, eso nos dice que toda esta historia está basada en un Dios que se está revelando a través de esa historia y mostrando lo que Él es, el Dios que juzga, el Dios que ama. De tal manera que en ese plan de salvación Dios establece que los pecados no sean juzgados en todas las personas, sino que los pecados sean juzgados en una persona. Entonces, a esto llamamos nosotros expiación. A esto nosotros entonces vemos lo que nos enseña la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la expiación donde hay un Cristo que es la expiación, un Cristo que es la propiciación, y ahí donde podemos ver que el crucificado representa el juicio al pecador. El crucificado representa esos dos atributos de la divinidad, la justicia y la misericordia, donde en Cristo podemos ver que los pecados han sido juzgados y en Cristo podemos ver que Dios amó al mundo. Y al encontrarse esos dos aspectos, justicia y misericordia, Cristo entonces al resucitar, eh, en Él se juzgó los pecados y en Él hay entonces una nueva oportunidad en Cristo. En Cristo se acaba nuestro y en Cristo comienza una nueva vida. Y es entonces, queridos hermanos, que ese plan que se elabora en el principio es un plan donde podemos ver que ya nuestros pecados ya fueron juzgados. Para nosotros los cristianos, no es que nuestros pecados nos llevarán a un juicio. Ya no, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. O sea, nuestro juicio no es a futuro. Nuestro juicio, nuestro juicio se remonta a los 2000 años atrás, que es la cruz de Cristo. Si ya nuestros pecados fueron juzgados en la cruz por principio jurídico, tanto humano como divino, es que no existe la posibilidad de que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito. Es entonces que bajo ese principio divino y que todos los juristas humanos también lo adquirieron, si ya mis pecados fueron juzgados en la cruz, no corresponde otro juicio paralelo posterior para que mis pecados vuelvan a ser juzgados. Por eso es que usted es salvo
porque Cristo pagó por sus culpas. Los pecados que cometemos nosotros después de haber sido ya juzgados son pecados que quedan bajo disciplina de Dios. Ahora Dios, ¿cómo es que juzga los pecados después que conocemos a Jesús? Mediante su disciplina, con la promesa de que Dios ha comenzado en nosotros la buena obra y la irá perfeccionando hasta el final. Entonces, hermanos, cuando leemos esta parte de Juan 3:16, de tal manera, abarca todavía mucho más de lo que yo les acabo de explicar. Ese de tal manera, tendríamos que utilizar quizás muchos años para abordarlo y creo que sería muy enriquecedor si sería posible, pero bueno, lo vamos entendiendo poco a poco. Y bien, mis hermanos, entonces continuamos aquí viendo que en el tema de el manual de la misión, cuando dice, tan cierto como la misión redentora, a priori, en el principio, antes de la creación, dice, tan cierto como la misión redentora es indispensable para dar base a la Biblia lo es para dar fundamento a la misión mundial. Hay un misiólogo y teólogo latinoamericano, René Padilla, él habla sobre las bases bíblicas de la misión. Samuel Escobar, otro misiólogo latinoamericano, también enfoca sobre la misión integral basada en las bases bíblicas de la misión. No podemos nosotros tener una idea de misión sin la Biblia. Y quienes quieran hacer misión o reflexión de la misión sin la Biblia, estarían hablando de un tipo de organización, pero que no es la misión de Dios. Aquí John Stott, recogemos un pensamiento de él que dice, como la Biblia es una guía actual para los que se involucran en el cumplimiento de la misión mundial de Dios. O sea, la Biblia viene a ser la guía, como lo fue la revelación para Abraham. Aunque no había la Biblia, había revelación y como lo es la Biblia para nosotros, es revelación. Como lo fue para Isaac, como lo fue para Jacob, estos grandes personajes llamados los patriarcas del Antiguo Testamento nunca se movieron, hablando misiológicamente, sin una revelación. La revelación de Dios es muy importante. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una movilización sin la revelación de Dios, sin la palabra de Dios, sin la estructura que nos va revelando la palabra de Dios, entonces vamos a caer en un abuso de la libertad y de la gracia que Dios nos da. Aquí dice entonces la Biblia, en la evangelización mundial, dice aquí, sin la Biblia, la evangelización del mundo sería no solo imposible, sino realmente inconcebible. Las grandes personas que he podido ver en mi vida y que han sido hombres que me han desafiado y que han sido personas que me han inspirado y que fueron hombres y mujeres que, que llevaron el evangelio del reino de una manera misioneramente hablando, fueron hombres de la Biblia, hombres
día y noche con la Biblia. Hombres pegados en la Biblia, no andaban sin la Biblia. Recuerdo un hombre que fue fundador de una agencia misionera para el Perú y para el mundo, Juan Cueva. Él fue papá de Anita Cueva, mi pastora, allá en Chulucanas. Ese hombre era una enciclopedia, el conversar con él. Y era Dios hablándonos de esa pasión por el mundo entero, a fin de que el hombre se arrodille ante a Dios. Esa era la perspectiva de este hombre. Y todas las veces que yo iba a la iglesia de él, yo como estudiante del seminario, había pedido asistir a esa iglesia. Y cuando yo iba, siempre lo encontraba en la puerta dando la bienvenida a los hermanos. Un hombre de 85 años, pero junto a él una mesa chiquita y su Biblia. Una vieja Biblia, marcada y recontramarcada y, y con papeles ahí, pero era un hombre de la Biblia. Eso es lo que, hermanos, estamos nosotros necesitados, ser creyentes de la Biblia. Hermanos, leer, estudiar, aplicar, compartir. Que eso sea realmente el ADN de nosotros. Cuanto más nos alejemos de la Biblia, no solamente nos estamos alejando de Dios, sino de la misión de Dios. Y ahí ha sido la caída de muchos que quisieron servir a Dios. Dice, la Biblia es para nosotros eh, la responsabilidad de evangelizar el mundo. Eso es lo que nos revela la Biblia. La Biblia nos da el mensaje que tenemos que proclamar. No tenemos que inventarnos un mensaje. El mensaje está ahí. El objetivo del mensaje es que todo hombre y toda mujer se sometan a Dios sobre la base del reino de Dios, porque no existiría reino sin sometimiento. Que todo hombre y que toda mujer en el mundo entero se sometan a Dios. Nos dice también la palabra, la Biblia, la revelación, cómo vamos a proclamarlo. También nos deja la palabra de Dios cómo vamos a llevar esto cuando tenemos nosotros tanta oposición en el camino y Dios dice que en la palabra de Dios revelada que el poder es de Dios, como todo el Antiguo Testamento cuando dice la salvación es de Jehová. Dice, además, dice aquí, es un hecho histórico, notorio, tanto pasado como presente que, ojo a esta lectura, léanlo conmigo. El grado de compromiso de la iglesia con la obra de la evangelización mundial está estrechamente ligado con su grado de convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia. Es para pensar, es para llorar, es para humillarnos. Por eso, hermanos, ustedes pueden ver que domingo a domingo, bueno, en mi forma de, de predicar es abrir la Biblia para enseñarla.
No me verán dando un discurso, no me verán contándoles una historia por ahí cualquiera, sino abrir la Biblia y enseñarla. Eso es, en tu célula, donde te toque la oportunidad de, de hablar a los demás, es abrir la Biblia y contextualizar la Biblia sin que la Biblia pierda su verdadero mensaje. Y cuando dice aquí el grado de compromiso que cada cristiano va a tener con la evangelización de toda la raza humana, está estrechamente ligado a cómo te relacionas con tu Biblia, cómo te relacionas con ella, hermano. Entonces, que esta clase no solamente nos pueda llenar de información, sino que esta clase logre moldearnos, logre eh, trabajar en nosotros y hacer un corte, y que a partir de hoy seré alguien que abrazado a la Biblia. Si eres casado y abrazas a tu esposa, ahora tendrás que abrazar a la Biblia también. Entonces, abrazado a la Biblia. Dice aquí, cuando los cristianos dejan de tener confianza en la Biblia por defecto, como dicen los, los cibernéticos, los de informática, por defecto. Cuando los creyentes dejan de tener confianza en la Biblia, también pierden su celo por la evangelización. Entonces, cuando usted ahora puede deducir, cuando alguien que lo conoció recontrapasionado de poder llevar a alguien para Cristo, y de pronto con el tiempo se le fue esfumando esto. Entonces, aquí está la explicación. Fue perdiendo ese amor por la Biblia. Lo fue perdiendo. Quiero citar aquí un personaje muy conocido por ustedes, que seguramente eh, David lo va a recordar. Es Pedrito. Pedrito era un hombre que donde lo encontraba siempre estaba evangelizando a alguien. Y lo característico de Pedrito es que o era borracho o era alcohólico, cualquiera de las dos cosas. Y se compró un parlante y se puso a predicar por las plazas. Pero Pedrito amaba mucho el estudio de la palabra de Dios. Pedrito se fue a Brasil, ustedes conocen la historia, él murió, pero tenemos que hablar de él como un ejemplo que nos dejó en su vida, que podría haber tenido muchos defectos, como yo los tengo, como todos los tenemos, como Elías lo tuvo, como Eliseo lo tuvo, como Pedro lo tuvo, como tú lo tienes, pero era una persona que amaba la palabra de Dios. Y donde había estudio bíblico, él ahí estaba. Aunque ya había sido egresado de 2 seminarios, pero él seguía estudiando. Dice aquí también, igualmente, seguimos la lectura de cuando existe en ellos una convicción en cuanto a la autoridad de la Biblia, crece su deseo y responsabilidad por la difusión del mensaje. O sea, tal es tu relación con la Biblia, tal es tu responsabilidad. Entonces, hermanos, fomente usted también
que exista una pasión enorme por la Biblia, por la palabra de Dios. Ámela, más que otro libro. Léalo, más que otro libro. Comparta, más que cualquier otra cosa. Ame profundamente la Biblia. El mandato para la evangelización mundial, ese es el título que vamos a tomarlo hasta el final, dice, primeramente, la Biblia nos da el mandato de evangelizar, lo cual es una necesidad para todo cristiano. O sea, evangelizar no es tarea de un evangelista. Evangelizar no es tarea de un misionero. Evangelizar no es tarea de un apóstol. Evangelizar es tarea de la iglesia. Y la iglesia lo conformamos todos los que hemos sido redimidos con la sangre del Cordero. Eso quiere decir que de una u otra manera, en cada uno de nosotros hay un potencial para evangelizar. Y es más, se convierte en una necesidad. En Chulucanas existe todavía hasta ahora, un hermano, se llama Ricardo, de cariño, Ricardito. Y dormíamos en la iglesia en un cuarto que nos habían dado. Y una noche ese hombre no pudo dormir. Eran las 2 de la mañana y no podía dormir. Eran las 3 de la mañana y no podía. Él decía, Ricardito, duerme, por favor. Ya échate, Ricardito. No puedo dormir, no puedo dormir. Pero échate, Ricardo. Así que a esa hora, de 3 de la mañana, se levantó, abrió la puerta, salió a la calle para buscar una persona para evangelizar. Y recuerdo que él dijo, ya sé por qué no puedo dormir. Hoy día no he evangelizado a ninguna persona, por eso no puedo dormir. Así que se salió a la calle a buscar una persona. No había nadie en la calle. De la iglesia fue caminando como 3 cuadras y ahí está la plaza de armas. Él pensó encontrar a alguien en la plaza de armas y no había nadie. Así que había una farmacia de turno con una puerta, con una ventana chiquitita y entonces él se fue. Tocó la puerta y salió el farmacéutico. Y el farmacéutico abre la ventana, señor, ¿qué desea? Y él mete la mano para que no le cierren la puerta, la ventanita. Y comenzó a hablarle de Cristo. El boticario no se molestó, al contrario, él lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó, lo escuchó. Y hermano, es para llorar. Ese hombre entregó su vida a Cristo. Tan es así que cuando Ricardo se enfermaba y necesitaba de una medicina, él tenía gratis la medicina. Pero para que veamos que hay personas que nos dan ejemplos de que no se puede vivir sin evangelizar. No se puede vivir sin hablar de Cristo. Dice, existen 2 fenómenos que avanzan continuamente en todas partes. Y estos fenómenos son los que prácticamente enfrían esta pasión, necesidad por evangelizar. El fanatismo y el pluralismo religioso. El fanatismo despliega, dice, una clase de celo irracional que, si pudiera hacerlo, utilizaría la fuerza para obligar a creer y erradicar la incredulidad. De hecho, algunos lo hacen. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el Islam. En la época de los vikingos, en esa época, una de las épocas
porque hay 10 épocas históricas, los vikingos tienen una parte histórica. Los vikingos llegan a convertirse, pero los vikingos tenían este pensamiento: en la medida que conquistan, hay que obligar a que sean cristianos. Si no son cristianos, los matamos. Ese fue el pensamiento vikingo en, en los años pasados. Entonces, ese fanatismo de obligar a la persona a creer no es la forma como podemos ver en el apóstol Pablo cuando se va al río y habían mujeres en el río y él comienza a predicar y de pronto aparece una mujer que relata la Biblia, Lidia, y dice la Biblia, y Dios abrió el corazón de Lidia para creer. Este es, que digamos, la forma de Dios. El fanatismo quizás iría con ese mensaje atormentador. Si no te arrepientes, te vas al infierno. Y que es una verdad, sí, es una verdad. Pero de alguna manera la gente viene a Cristo por temor. Y una vez que se le va el temor, se le fue el cristianismo. Entonces, no ha conocido a Dios. El evangelio es que el hombre, la mujer, conozca a Dios y se someta a Dios. Y eso no puede ser de una manera sin la intervención del poder de Dios, no a través de estrategias humanas para que la gente se convierta. El pluralismo, dice, una forma muy conocida cuando escuchaba yo hace mucho tiempo, dice que todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones nos llevan a Dios. ¿Para qué evangelizar entonces? Si todas las religiones nos llevan a Dios, ¿para qué evangelizar? Y ojo que esta puede estar introducida sutilmente en el corazón de muchos cristianos. Lamentablemente puede ser así. Entonces, ni el fanatismo ni el pluralismo. Dice, siempre que se presente el espíritu de fanatismo o su contraparte, lo que hemos visto anteriormente, el de indiferencia, dice, siempre que se presente el espíritu de fanatismo o su contraparte, el de indiferencia, la evangelización mundial se resiente, como que las, las fuerzas, la pasión, el compromiso por la evangelización del mundo, como que se va debilitando. Y muchas veces han habido incluso agencias misioneras que así como aparecieron, también desaparecieron. Es porque quizás por un lado, un alejamiento de la Biblia y por otro lado quizás el fanatismo que se manifestó también ahí. Dice, por un lado, para los fanáticos religiosos, el Evangelio representa un rival al cual rehúsan tolerar. Y por otro lado, los pluralistas rechazan las afirmaciones exclusivas del Evangelio. Hay un pastor bautista, tenía el nombre aquí en la mente, es muy conocido, un pastor bautista, MacArthur, John MacArthur. Es un pastor conocido porque es fundamentalista. O sea, el lado positivo del fundamentalismo es que es muy pegado a la Biblia. Es muy bueno. MacArthur dice, si predicas el Evangelio y la gente se ofende, no te preocupes. Ya ellos, cuánto han ofendido a Dios. Tenemos entonces gente que ofende a Dios, lo ofende descaradamente
aún cristianos ofendiendo descaradamente a Dios, y sin embargo se oponen al Evangelio cuando el Evangelio desnuda prácticamente la vida de una persona. Y créanme, hermanos, que el Evangelio es así. Usted lo puede predicar sin ninguna intención de herir a las personas, pero de pronto alguien se siente desnudado. Y cuando la gracia de Dios está ahí con esa persona, en lugar de amargarse, como lo fue el caso de Lidia, es para entregar su vida a Dios. Dice, al evangelista cristiano se lo ve como alguien que anda inmiscuyéndose en los asuntos personales de los demás. Y eso me ha pasado. Yo recuerdo haber predicado una vez en el Alto Piura. Yo no soy evangelista, pero me tocó predicar en un evento evangelístico y hablé. Me salió el entusiasmo, ahí me entró el fervor. Quizás no soy muy fervoroso, pero me salió ese fervor ahí y comencé a hablar. Había bastante gente. Y cuando ya había terminado de predicar, una persona me estaba esperando, molestísima, molestísima, molestísima. Y me dice esta persona, ¿cómo es que tú has investigado mi vida? ¿Por qué has dicho todo lo que yo soy delante de tanta gente? Yo no la conocía, y la conocí, sabía de ella, era muy poco, solo había predicado el Evangelio. Entonces, el Evangelio es así. El Evangelio desnuda al ser humano. Y cuando la gracia de Dios está allí, la persona abre su corazón para Dios. Tampoco es un mensaje condenatorio, intimidante. Conocí un jovencito muy entusiasta allá en el norte y a él le gustaba ir a las plazas a predicar. Y su mensaje siempre era del infierno y metía tanto miedo. Daniel, Apocalipsis, metía ahí, se le metía ahí hasta la bestia de 7 cabezas. Metía tanto miedo que al final le decía a la persona, ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Y claro, con ese miedo cualquiera, ¿no? Pero el Evangelio no es eso, que la gente venga por miedo, sino el Evangelio es que la gente conozca a Dios. Nuestra misión es presentar a Cristo, presentar a Dios, presentar su palabra y como dice ese viejo himno, sembraré la simiente preciosa y dejaré el resultado al Señor. Dice, no se trata, como dice aquí, no se trata solamente de la gran comisión con toda su importancia, sino de toda la revelación bíblica. El apóstol Pablo, cuando él se despide de los hermanos, dice, porque no he rehuido daros todo el consejo de Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad en la evangelización es todo el consejo de Dios. Dice aquí, existe un solo y verdadero Dios viviente. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Él es creador del universo. Y noten esto, que es muy importante. Él es Señor de las naciones y Dios de los espíritus de todos seres vivientes. El tema que ha atacado con tanto ímpetu Satanás es el reino de Dios. Tan así que existe un reino de Dios
y existe un reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, cuando en Génesis 3:15, creo que dice así, y pondré enemistad entre tu simiente, el reino de las tinieblas, y la simiente de la mujer, el reino de la luz. Ahí entonces comienza esa pugna. Entonces, lo que el diablo quiere conseguir es que no reconozcan a Cristo, a Dios, como el Señor. Que lo conozcan de cualquier otra manera, pero no como el Señor. Ese es el trabajo que hace el enemigo. Dice aquí que hace aproximadamente 4000 años, Dios llamó a Abraham e hizo un pacto con él. En ese pacto Dios le promete su bendición y en ese pacto también le promete a todas las familias de la tierra que la simiente de la mujer, en la simiente allí, en la sangre de Abraham, una simiente que nos llevaría hasta Cristo, de esa genealogía de Abraham hasta que llega Cristo. Es ahí cuando podemos leer en Génesis 12:1 al 4. Ahora vamos a leer Génesis 12:1 al 4. Eh, Voy a abrir aquí mi logos. Es un pasaje bastante conocido. A ver, vamos a ver. ¿Lo puede, Ricardito, puedes leerlo, por favor? Pastor, ¿yo lo puedo leer? Léalo, mi hermanita. Listo. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Amén. Estaba chibolito Abraham. Como pueden ver ustedes, hermanos, ahí, en Génesis 12, Abraham a esa edad fue llamado y el llamamiento de Abraham, como ratificando lo dicho, por revelación. Sin revelación no hay misión. En Abraham entonces podemos ver una promesa que Dios le hace, donde no solamente él está implicado, sino lo que sería posteriormente una nación con un compromiso de que esta bendición no solamente sea para la descendencia de Abraham, sino para toda la tierra. En Reyes, no sé, primera carta o segunda carta, pero ustedes conocen la historia de una chica adolescente que fue secuestrada y fue llevada por las bandas hasta Asiria, y llegó a la casa de Naamán. Esta niña llega a una nación que no hablaba el idioma
de ella, con costumbres que no eran las costumbres que tenía ella, con valores que eran distintos a los de ella. Prácticamente era una mujer extraña en un país extraño, en un reino extraño. Pero esta niña hizo algo que Israel no hizo como pueblo. La chica, aproximadamente 14 a 16 años, nunca se imaginó que la historia de la misión la tendría a ella como un modelo de cómo Dios hace misión con tu consentimiento o sin tu consentimiento. Quizás ella nunca, no tenemos ni el nombre de ella, quizás ella nunca imaginó que ella sería como un ejemplo de una misionera. ¿Qué hizo esta niña? Le dijo a Naamán en quién creía. Le dijo a Naamán el poder de ese Dios que ella creía. Le dijo a Naamán que hay un profeta, un siervo de Dios, y prácticamente cuando Naamán viene al profeta, y la historia es larga, pero el final es que Naamán estaba con lepra y se sanó, y Naamán reconoció que existe solamente un Dios, que es Jehová, el Dios de Israel. Vemos indicios que Israel se convirtió en tan legalista, tan religioso, y perdió la esencia de lo que significó el Dios de Abraham. Y Dios quería enseñarle al pueblo de que la pasión de salvación no es solamente para Israel, sino para las otras naciones también. Y ahí encontramos entonces cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia va a bendecir todas las familias de la tierra, y la simiente de la mujer, cuando Pablo lo enfoca en Gálatas, dice, y la simiente es Cristo. Entonces, Cristo va prácticamente a, a mostrar todo el contenido de la misión a Abraham, y donde hoy podemos decir, con Cristo en la familia, un feliz hogar. Donde podemos ver que el Evangelio es para todas las familias de la tierra. Dice aquí, dicho texto bíblico que hemos mencionado antes, es una de las piedras fundamentales de la misionología cristiana, porque los descendientes de Abraham, a través de quien son benditas todas las familias de la tierra, son de Cristo y el pueblo de Cristo. Hermano, quisiera invitarles un café, pero no puedo. Pero quizás usted puede tomarse un cafecito ahí. Vamos a hacer un alto. Prendan sus micrófonos, por favor. Su micrófono, su camarita. Amén, pastor. Amén. Listo. Ok. Bien. Bien. Cuando nosotros hablamos de misión, vamos a abordar todos los temas de la teología que existen. Si hablamos de misiología, tenemos que hablar de cristología, tenemos que hablar de soteriología, tenemos que hablar de neumatología, que es doctrina del Espíritu Santo, tenemos que hablar de escatología,
tenemos que hablar de antropología bíblica. ¿Se da cuenta cómo toda la teología entra en el discurso de la misiología? No podemos separarlo de una u otra manera. Cuando hacemos misiologías sin teología, está mal. Y si hacemos solo teología, pero sin misiología, que vendría a ser la aplicación, también está mal. Entonces, continuamos. Dice, ahora bien, si por fe somos de Cristo, somos también hijos espirituales de Abraham. Entonces, Gálatas, cuando escribe Pablo a los Gálatas, una comunidad que prácticamente gentil, le dice Pablo que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Entonces, quizás yo no tengo la sangre de Abraham, o a lo mejor sí, ¿qué dice David? Pero a lo mejor somos descendientes de Abraham y no sabemos. Pero lo que sea. Pero la fe nos lleva a ser hijos espirituales de Abraham. Y como hijos espirituales de Abraham, tenemos entonces una responsabilidad para con toda la humanidad. Entonces dice, los profetas del Antiguo Testamento advirtieron que Dios iba a ser de su Cristo el heredero y la luz de todas las naciones. Este tema no es de ahora, no es del Nuevo Testamento, no es solo del Antiguo Testamento, es de antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice el Salmos 2, versículo 8. Salmos 2, versículo 8. Voy a compartírtelo. A ver, te lo voy a compartir para que lo leamos. Ajá. Ok. ¿Cómo dice el Salmo 2:8? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pues todos los salmos son altamente mesiánicos. Lo que podemos nosotros ver en los salmos es la revelación del Cristo mismo. Esto cuando dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, es mesiánico, es cristológico. Y como posesión tuya los confines de la tierra, y lo podemos ver cuando Cristo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Se cumple entonces el Salmos 2:8. Y la visión de Dios es toda la tierra, porque toda la tierra, como dice, ante Cristo, en algún momento dado, toda rodilla se doblará ante Cristo. Toda rodilla es decir lo mismo, toda la tierra. Es interesante. Veamos también ahí Isaías 42:6. A ver, Isaías 42:6. Hoy se me... ¿Sale el pasaje bíblico ahí? ¿Lo pueden ver? Isaías 42:6. Ok. ¿Cómo dice ahí? Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te daré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento.
Isaías entonces nos está hablando del Cristo para todas las naciones. Es que Cristo no es exclusividad del Nuevo Testamento. Cristo estaba en la mente del profeta Isaías. Cristo estaba en la mente del rey David. Cristo estaba en la mente de Moisés. Cristo estaba en la mente de Abraham. Cristo estaba en la mente de Adán. Entonces, hermanos, este Cristo revelado allí por el profeta Isaías es un Cristo para todas las naciones. La esencia de la misión de Dios es que toda persona de todas las naciones se humillen ante Dios. Esa es la esencia. Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El apóstol Pablo, cuando habla de esto, él habla de que la salvación no es solamente para Israel. Aquí habla de que el Cristo no solamente era para Israel, sino para todas las naciones. Entonces vemos ahí que en esa visión de Dios estamos comprometidos nosotros ahora, porque lo que Jesús nos deja en la Gran Comisión es un evangelio para todas las naciones. Amén. Entonces, veamos, vamos a continuar con la presentación. Ok, a ver, ahí estamos. Listo. Ahí hemos leído Salmos 2, Isaías 42 y 49. Dice, así que cuando Cristo vino, dichas promesas nos fueron endosadas en él. Es cierto, dice aquí, que durante su ministerio terrenal estuvo restringido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también profetizó que vendrán muchos del oriente, oriente para allá, del occidente, y aquí conecta a todas las naciones y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo nos revela a través de los evangelios que no solamente hay ovejas en Israel, sino que hay otras ovejas. Entonces, esas otras ovejas son todas las naciones que no es Israel. O sea, todas las naciones, incluyendo Israel, un solo pueblo. Ya no existe pueblo judío y pueblo gentil, sino todos un solo pueblo. Y a eso, un solo pueblo, Cristo lo llamó iglesia. O sea, no existe iglesia judía, no existe iglesia gentil. Ese es un error. Existe solamente iglesia para todos. El judío y el gentil deben estar bajo un mismo espíritu, una misma palabra, una misma fe. No puede haber una iglesia para judíos y otra iglesia para gentiles. Ese no es el espíritu de la misión. No es la visión de Dios. Es un solo cuerpo. Dice entonces aquí, vendrán del oriente, del occidente. Está hablando de las otras naciones que quizás nunca habían escuchado de Cristo, pero a través de los apóstoles, a través de Pablo especialmente, el evangelio comenzó a extenderse por toda Asia Menor y llegó también a Europa. Qué lindo. Gloria a Dios. A ver, dice aquí, además, después de la resurrección de Cristo,
Y antes de su ascensión, Jesús declaró esto: toda potestad me es dada. No queda ahí. Esa potestad no queda simplemente como algo que queda en su persona y nada más. Dice, en el cielo y en la tierra. Habla entonces de ese señorío que está dicho en los Salmos cuando dice, mía es la tierra y su plenitud. La tierra y su plenitud es de Cristo como Señor, como es de Cristo como el soberano. Cristo es dueño de toda la tierra, solo que hay alguien que ha usurpado eh, parte de la creación de Dios, construyendo un reino llamado tinieblas, pero que más adelante vamos a ver cómo Dios planificó pisarle la cabeza. Eso lo vemos más adelante, mucho más adelante. Pero dice aquí, fue como consecuencia de esta potestad universal que Él mandó, mandamiento, misión, mandó a sus seguidores, los creyentes, los discípulos, creyentes de todas las naciones. Dice, bautizándolos como una iniciación de su nueva forma de vida y transmitiéndoles sus enseñanzas. Como dice Marcos 16:15, el que creyera y fuere bautizado será salvo, y enseñándole todas las cosas que os he mandado. Entonces, esta es una tarea que nos toca a nosotros continuar. Morimos y otros continúan. Y es así que Dios ha establecido. Y fue así, dice aquí, que cuando el Espíritu de verdad, el poder divino prometido por Cristo, cayó sobre los primeros cristianos, y en ese momento cuando hubo un estruendo y de muchas naciones habían llegado habían concurrido a estas fiestas en Jerusalén, cuando escucharon el estruendo dijeron, ¿qué pasó? Uy, esto está raro, esto está extraño. Y dice que de pronto concurrieron al lugar donde había sucedido el estruendo. ¿Y qué encontraron ahí? Encontraron discípulos de Cristo que estaban recibiendo la presencia del Espíritu Santo de una manera nunca antes vista ni conocida, y había fuego sobre su cabeza y había algo más, dice, y hablaban en otras lenguas, lenguas que todos los turistas que habían concurrido a las fiestas en Jerusalén comenzaron a escuchar el mensaje de Dios en su propio idioma. El, el Espíritu Santo está haciendo realidad un sueño divino, un evangelio para todas las naciones. En ese momento, algunos hablaban, dice, partos, medos, edomitas, etcétera, 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 que habían allí, los turistas que habían concurrido, regresaron a su pueblo y regresaron diferentes. Hay una iglesia en Etiopía, pude conocer a unos obispos en una convención mundial de misiones que venían de una iglesia de Etiopía, donde la historia que ellos cuentan que su iglesia inició cuando una de esas personas que estuvo ahí en Pentecostés regresó a su país y predicó lo que había escuchado. ¿No es para llorar? El Espíritu Santo, a veces lo hemos confundido como aquel que hace saltar y danzar, al Espíritu Santo que a veces lo hemos confundido, que hace caer a la gente al suelo,
lo hemos reducido a algo que en esencia no lo es. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, hermano, te hace un misionero para todas las naciones. En ese tiempo sucedió el milagro de que gente que nunca había estudiado un idioma distinto resultó hablando un idioma distinto. Y wow, el milagro sucedió. Me cuenta un amigo, Lars, un noruego de padre sueco, de madre noruega, llegó de 6 meses a Brasil, creció en Brasil. Él me cuenta que un pastor llegó a Francia, un pastor de Brasil, y el traductor no llegó. Y entonces llegó el momento de la prédica y no estaba el traductor, estaba en una iglesia en Francia. ¿Y ahora qué hacemos? No había traductor. Así que el pastor subió al púlpito y comenzó a saludar en francés. Él nunca había estudiado francés. Para él estaba hablando en portugués, pero la iglesia estaba escuchando francés. No es para llorar, hermanos. Ay, hermanos, lo que Dios puede hacer contigo cuando se trata de misiones. El Espíritu Santo eh, que nos revelaría toda la verdad es el Espíritu Santo que hace que una iglesia que se llame pentecostal sea una iglesia que ama que el Evangelio llegue a toda persona, a toda familia, a todas las naciones. Y esto, hermano, tienes que amarlo. Si no, no hay razón. Hemos perdido el horizonte. El Espíritu Santo está en ti y te ha convertido en un hombre, en una mujer para la misión. Amén. 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 ¿Cuántos Amén. cuántos dicen amén? Amén. Oye, Amén. es eso, Amén. hermano. Cuando vayas a tu cuarto y ores, o cuando te sientas a tomar un café y oras, en ese momento estás completamente seguro que el Espíritu de Dios está en ti y deja que el Espíritu fluya en ti. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo fluya en ti, Él toma el control de tu vida y hasta puedes hablar en otras lenguas sin que llegue a un éxtasis fanático. Pero he visto personas que nunca creyeron que podrían hablar en otras lenguas y comenzamos a orar de la manera más tranquila y sencilla, porque el Espíritu Santo no produce terremotos en tu vida para hacer sentir que Él está ahí, sino que de la manera más suave y tranquila y puedes comenzar a hablar en otras lenguas que tú no conoces. Pueden ser lenguas. Pablo dice que hay dos tipos de lenguas. Hay lenguas angelicales, que solamente los ángeles la entienden. Y hay lenguas humanas. En una ocasión, en una reunión de oración, una oración muy sencilla, de pronto alguien comenzó a orar en otra lengua y nadie imaginó que hay alguien que conocía esa lengua. Y se levantó la hermana y dijo, yo escuché en medio de la oración que hacíamos a alguien que habló en mi idioma. Y esto es lo que ella dijo en su oración. Eso puede hacerlo el Espíritu Santo. Estamos seguros que Dios lo puede hacer contigo.
No necesitas alcanzar un alto nivel de perfección para que eso suceda. Puede suceder en este momento contigo. El Espíritu Santo es así. El Espíritu Santo es todo lo contrario de la Torre de Babel, que con una orden divina comenzaron a hablar en otras lenguas que no se entendieron, que se confundieron, pero Pentecostés, de ahí viene el nombre Iglesia Pentecostal, porque en Pentecostés, en la fiesta sucedió esto, el Espíritu Santo hizo que los idiomas más bien trajeran luz para muchas personas. Hechos 1:8 es un pasaje que conocemos nosotros. Eh, dice en Hechos 1:8, cuando vemos, dice, pero recibiréis poder. Dice, pero recibiréis poder. A ver, voy a compartirles la ventana. Cuando dice, pero recibiréis poder. Poder, dice hermanos, poder. Mm, Es poder. ¿Qué cosa es? Poder es poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y está hablando de la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. A partir de ahí, hablamos de la presencia del Espíritu Santo, donde todo creyente vive dentro del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es divina. No podemos decir aquí está y aquí no está. El Espíritu Santo lo llena todo. Y todo creyente es sumergido en la presencia del Espíritu Santo. A partir de ahí, todo creyente. Pero esta fecha es un hito en la historia. Cuando dice, recibiréis poder, está hablando aquí de lo que iba a suceder en 10 días, porque Jesús caminó con los discípulos después de resucitado 40 días. 10 días era lo que faltaba cuando Cristo es llevado, ascendió. 10 días después sucedió esto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La palabra testigo que ustedes pueden ver aquí, esta palabra en el idioma griego está escrito como martus. De ahí viene en latín mártir y en nuestro idioma también mártir. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. Miren el plan que Dios le da a la iglesia en el inicio de la iglesia. Comenzamos por Jerusalén, luego dice en toda Judea, luego dice en Samaria y luego dice el Perú. No, hasta lo último de la tierra. Esta parte, cuando dice hasta lo último de la tierra, se le llama la tarea pendiente. Y ahí nosotros estamos involucrados. En griego, hasta lo último de la tierra se escribe pantata etne, hasta lo último de la tierra. Y queridos hermanos, aquí estamos nosotros involucrados en un tema presente y futuro. Presente porque estamos involucrados ahora y futuro porque esto terminará cuando Cristo venga. Entonces, mis queridos hermanos, eso vendría a ser la misión desde esta perspectiva. Dice que aún más, la palabra de Dios dice que los misioneros que salieron después del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y los años que vinieron cuando Pablo y el gran equipo que tenía él esparció el evangelio por todas las naciones, en ese tiempo por Asia Menor, y también
cuando el varón macedonio dijo, Pablo, ven y ayúdanos, y el evangelio llega a Europa por Filipos, Macedonia, Acaya, Corinto, Atenas. Dice la Biblia que ellos salieron por amor de su nombre. Es lo mismo que yo sentía y lo dije cuando oramos por Marquitos y Anayita. Están ellos aquí también conectados. Salieron por amor de su nombre. Hermanos, donde nos toque salir, ¿sí? Aunque sea a una cuadra, aunque sea a la siguiente casa, lo hacemos por amor de su nombre. Esto lo dice en Juan 7. Juan 7 es donde dice esta palabra. A ver, voy a compartirle aquí en Juan, eh, a ver, tercera de Juan 7, ahí está, tercera de Juan 7. ¿Cómo dice ahí? Porque ellos salieron, mire, salieron, porque ellos salieron, como dice ahí, por amor del nombre de Él. Y dice, sin aceptar nada de los gentiles, o sea, sin poner ninguna condición. Salieron porque eso era por amor del nombre de Cristo. A ver, Romanos 1:5 dice, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Pablo hablando en ese mismo espíritu. Y hermanos, entonces voy a compartirle la diapositiva. Ok. Entonces dice, además, algún día, está hablando de Cristo, Él regresará gloriosamente para salvar, juzgar y reinar. Vendrá gloriosamente para salvar a un pueblo que todavía no cree, que es el pueblo de Israel, porque el día que Cristo regresa gloriosamente es porque ya la iglesia fue arrebatada antes. Entonces, ese regresar gloriosamente es regresar con los redimidos, pero por un pueblo que necesita salvación y que son los judíos, y donde la Biblia dice que en ese momento todos los judíos se convertirán para juzgar, porque habrá un anticristo que está persiguiendo a Israel para destruirlo, pero el anticristo también tiene naciones enemigas del norte y del sur, y que en el valle de Josafat, allí se enfrentarán entre ellos, porque dice la Biblia que el que desciende gloriosamente los va a destruir con la espada que sale de su boca, y entonces se matarán entre ellos, y entre tanto que se matan entre ellos en una oscuridad total también, dice la Biblia, y allí el pueblo de Israel verá y conocerá a su Salvador, pero los ejércitos del anticristo, los del norte y los del sur, serán juzgados. Y al ser juzgados, todas las naciones quedarán prácticamente sin ningún poder, porque ahora habrá un solo poder, que es el poder de Cristo para reinar en todas las naciones de la tierra. Se acabaron los reinos de la tierra. Se acabó el reino norteamericano y su dólar. Se acabó el reino de la comunidad económica europea y su euro. Se acabó el reino de los asiáticos. Se acabó el reino de los rusos. Se acabó el reino de todos. No habrá
razón política para discutir quién tiene poder en el mundo, porque en ese momento solo Cristo será el rey de todas las naciones. Se acabó. Entonces la misión que nos tocó a nosotros como iglesia se ha terminado. Porque dice aquí entonces, aquí dice, ¿qué ocupará el tiempo entre su primera y segunda venida? Obviamente el compromiso que ahora tenemos, la misión mundial de la iglesia, hasta que Cristo venga. Y como lo dijo el profeta Daniel, una roca caerá sobre los pies de la estatua, pies que estaban hechos de hierro y barro, y la roca quedará hecha pedazos, y esa roca es Cristo, y como resultado será una gran montaña, y es Cristo reinando sobre todas las naciones, porque todos los reinos han caído y solamente va a existir un reino, es el reino de Cristo. Miren la misión hasta dónde nos va a llevar, queridos hermanos. No estamos, no estamos en una tarea porque nos sobra el tiempo. No estamos en una tarea porque me están presionando. No estamos en una tarea porque, bueno, tendré que hacerlo, pues, porque lo haré por obediencia, como se decía en otros tiempos. Hermanos, estamos aquí llamados por Dios para esta misión y que lo podemos hacer de muchísimas maneras. No existe una sola manera de hacerlo. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Desde tu profesión, desde tu carrera, desde tu oficio, todo eso tiene que estar teñido sobre el plan de Dios para salvación al mundo entero, que es la misión de Dios. Que todo lo que hagas, todo lo que haces, todo lo que estudias, todo lo que produces, todo lo que gerencias, todo lo que creas, sea en base a que esto es para la misión de Dios. Jesucristo dijo que no vendría el fin de la historia cuando cae la roca sobre los pies hechos de barro y de hierro, como dice Daniel, el fin de la historia, porque el evangelio tiene que alcanzar lo último de la tierra. Como dice Pantata etne, hasta, hasta los confines de las naciones, hasta lo último de la tierra, allá nos lleva la misión. Dice, por lo tanto, nuestro mandato para la evangelización mundial es la Biblia entera. En la Biblia encontramos todo lo referente a la creación. En la creación vemos ahí, dice, debido a la cual todo ser humano es responsable ante Dios, el carácter de Dios como Dios amoroso y compasivo, no deseando que ninguno perezca, como dice Pedro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que en la Biblia entera lo encontramos, dice, en las promesas de Dios, que todas las familias de la tierra serán bendecidas en Abraham y que llegarán a ser la herencia del Mesías, en el Cristo de Dios, ahora exaltado con autoridad universal para recibir todos los honores universales, en el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, que en la misión nos ayuda para que el pecador se convenza de que es pecador, para que el creyente se convierta en testigo de Cristo, para que la iglesia se convierta en una iglesia que habla, que testifica, que evangeliza. Por eso, hermano, usted no debe permitir que en su célula falte una persona para que entregue su vida a Cristo. Usted ore, agonice, llore, usted diga, Señor, yo quiero tener una persona nueva siempre en mi célula, Señor, que esa reunión no termine sin que oremos por alguien que entrega su vida a Cristo. Esa es la pasión
que debe haber en tu célula. En la iglesia siempre vamos a estar hablando desde la palabra de Dios, la tarea de la evangelización hasta que Cristo realmente regrese. Dice que la dimensión global de la misión cristiana es en todo el término que vemos aquí, irresistible, hermanos. Nadie puede decir, no, pero yo no. No, eso es para los fanáticos, eso es para los que no trabajan, eso es solo para que son ociosos. No, tú no vas a poder resistir, hermano. Dice, los individuos e iglesias que no están comprometidos con la evangelización mundial están contradiciendo por dos razones: ignorancia o desobediencia, una parte integral de su identidad cristiana. No se puede escapar al mandato bíblico para la evangelización del mundo. Y queridos hermanos, Guillermo Carey dijo a su iglesia, el Señor quiere que vayamos a la India a evangelizar. Y la iglesia le respondió a Guillermo Carey, la iglesia en Inglaterra. Le dijo, Guillermo, cuando Dios quiera salvar a los judíos, lo hará, contigo o sin ti. Porque Guillermo Carey quería que la iglesia donde él estaba sea una iglesia que envíe misioneros. La iglesia de Inglaterra en ese tiempo había olvidado el compromiso de la misión. Entonces Guillermo Carey comenzó a escribir un libro que habla de las misiones. Entre tanto que insistía en las autoridades de la iglesia para que la iglesia envíe a una persona a la India. Y él se ofrecía ir a la India. Guillermo Carey no encontró respuesta positiva en las autoridades de la iglesia. Así que Guillermo Carey compartió estos pensamientos con su familia y con sus amigos. Entonces, sus amigos y familia de Guillermo Carey crearon una asociación. La asociación que fue creada era con el propósito de enviar a través de esta asociación misioneros a la India. Guillermo Carey era socio de esta asociación y entonces, o de esta alianza, como decían también en aquel tiempo. Entonces Guillermo Carey vendió su libro que había escrito y todo el dinero de ese libro lo puso para la obra misionera. Y la familia y los amigos se comprometieron a hacer una caja misionera. Y consultaron a las autoridades de la iglesia si ellos podían enviar a un misionero a la India. Las autoridades de la iglesia dijeron, si quieren, háganlo, no habría ningún problema. Entonces, con esa venia, tomaron un acuerdo todos los que formaban parte de esa asociación, enviar al primer misionero a la India. Y la persona que enviaron a la India fue Guillermo Carey. Por eso que a partir de ahí a Guillermo Carey se le conoce como el padre de las misiones modernas. Guillermo Carey fue enviado a la India. Tenía más de 7 años predicando en la India y no había un convertido. Hasta que por ahí por fin alguien se convirtió y comienza entonces a tener una iglesia ahí en la India. Guillermo Carey se hizo viejo y murió, y entonces
va quedando un modelo para hacer misión. Y a partir de ahí, la Iglesia de Inglaterra entendió. Y la Iglesia de Inglaterra se convierte en un país que envió tantos misioneros al mundo. Pero fue Guillermo Caire que movió espiritualmente esa iglesia. Queridos hermanos, nosotros somos una iglesia misionera. Una iglesia que promueve la misión y el mejor modelo ha sido lo que hemos experimentado hace poco con Marcos y Anayita cuando hicimos ese culto misionero, donde la iglesia ora y envía esos misioneros. Ese es el modelo de Hechos capítulo 13. No hay otro modelo. Los misioneros no se envían solos. Los misioneros no son aquellos que se mandan por su cuenta propia. Los misioneros salen cuando la iglesia ora por ellos. Oramos y enviamos. Así fue con Christopher, así fue con el pastor Juan de allá que está en París. Así lo hemos hecho también con Abigail, que ha ido para estudiar al seminario. Una iglesia que ora por ellos, que los envía, que hay un respaldo de iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, les hablo ya no con el corazón en la mano, sino ya con el corazón desparramado, que seamos una iglesia que ama todo lo que se llama misión. Misión aquí cerca, misión allá lejos. Que amemos todo lo que se llama misión cuando nos vamos a Chimbote, misión cuando nos vamos a Trujillo, misión cuando nos vamos a Arequipa, misión cuando no, pero todo lo que sea misión. Y que cada uno pueda decir, pero pastor, yo quisiera ir, pero no puedo. Y si puedo, no sé ni hablar, no te preocupes. Había muchas mujeres hace muchos años atrás en Suecia que no tenían la edad para salir y eran viejitas. No habían tenido estudios como para poder hablar en público. Ya no podían viajar, no podían venir. Entre ellas también adolescentes y jóvenes se juntaron con unas viejitas en las iglesias allá en Suecia y comenzaron a tejer eh, chompitas, botines, medias, chalecos y lo llevaban a una feria. Y en la feria todo lo que se vendía, ¿sabe para qué sirvió? Para construir el templo que tenemos. Recuerdo que cuando fui con el pastor Juan a Suecia, fuimos a una iglesia que había hecho eso. Y el pastor que estaba ahí era un niño cuando él veía estas cosas. Y el pastor que nos recibió, mientras el pastor Juan estaba hablando, yo estaba sentado al lado de él, sentí que la banca se movía y dije, ¿por qué se mueve la banca? Bueno, el pastor era alto y gordito, estaba llorando y cuando lloraba, la banca estaba ahí que ya se rompía, la banca ahí, entonces lo veo, estaba llorando. Y cuando el pastor subió al púlpito dijo, cuando yo era niño yo veía todo esto, mi abuela tejiendo y haciendo actividades, orando, enviando ayuda, enviando apoyo para los misioneros que estaban acá en Lima. Y dice que él se preguntaba cuando era niño, ¿qué será de todo eso que hicieron? Han pasado tantos años y no se sabe qué pasó con todo eso que hicieron. Y cuando el pastor Juan estaba hablando, él dijo, y ahora cuando escucho a este hombre, así era la traducción que nos hacían, y cuando ahora escucho a este hombre, entiendo que nada fue en vano. Hermano, nadie está excluido.
Cuando usted da su diezmo, cuando usted da su ofrenda, es para eso, hermano. Usted no da su diezmo porque, hermano, porque de ahí le van a pagar al pastor. Ojalá, hermano, ojalá ni me paguen. Ojalá que no reciba nada, porque yo dependo de Dios. Nunca Dios me ha faltado. Pero hermano, que cuando tú des tu diezmo, cuando tú des tu ofrenda, pienses que es para eso. Que necesitamos nosotros dar una mano, una fuerza económica para que este evangelio llegue a los confines de la tierra, como dice el Señor, y el día que Cristo venga, el día que Cristo te mire a los ojos, el día que Cristo tenga en su mano lo que te quiere dar en ese momento, Él te pueda decir estas palabras: hijo, has hecho bien. Wow, hermano, has hecho bien. Todo lo que hiciste, lo hiciste para Dios. Todo lo que salió de tu corazón, lo que salió de tus manos, lo hiciste para mí. Hijo, lo has hecho bien. Que esas sean las palabras que nos reciba Cristo cuando ya su reino es universal. Queridos hermanos, para mí ha sido un placer estar con ustedes, pero antes necesitamos una oración.